Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 11. Derecho Penal. Conceptos básicos y funciones del derecho penal. Las raíces del derecho penal se encuentran en representaciones ético-sociales de valor de la comunidad jurídica, constituyen el fundamento para que surjan bienes jurídicos, normas jurídicas y tipos penales. El derecho penal es aquel conjunto de normas jurídicas que une ciertas y determinadas consecuencias jurídicas, en su mayoría reservadas a esta rama del derecho, a una conducta humana determinada, la cual es el delito, y la consecuencia jurídica de este es la pena, y en todos los casos, ella afecta al autor de un delito que ha efectuado culpablemente. Dogmática y política criminal. Las ciencias penales. Las ciencias penales son un conjunto sistemático de conocimientos relativos al delito, al delincuente, a la delincuencia, a la pena y a los demás medios de defensa social contra la criminalidad. Gracias a estas ciencias podemos descubrir, cómo, cuándo, dónde y con qué se produjo el delito. Dogmática. Desde un punto de vista funcional, en el contexto general de la obtención de las normas jurídicas, la dogmática debe garantizar una aplicación igualitaria y previsible del derecho, no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr una garantía del poder punitivo estatal, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Con ella se persigue una aplicación del derecho, la más igualitaria posible, y la obtención de las finalidades político-criminales preestablecidas dentro del ordenamiento jurídico. Política criminal. Se fija en las causas del delito, intenta comprobar la eficacia de las sanciones empleadas por el derecho penal, pondera los límites hasta donde puede el legislador extender el derecho penal, para coartar lo menos posible el ámbito de libertad de los ciudadanos, discute cómo pueden configurarse los elementos de los tipos penales para corresponder a la realidad del delito. Es un conjunto sistematizado de principios conforme a los cuales el Estado debe de organizar la lucha contra la criminalidad, debe fundamentarse sobre el estudio científico del delincuente y de la delincuencia, de la pena y de las medidas de defensa social contra el delito. La protección de bienes jurídicos como función del derecho penal. Los bienes jurídicos pueden proteger intereses o valores individuales, sociales, del Estado o en su caso de los sistemas federales de las entidades federativas y de personas morales. La protección de los bienes jurídicos se lleva a cabo por medio de las normas penales. En el sistema jurídico mexicano estas se encuentran contenidas en el Código Penal Federal, y en el Código Penal del Estado, y en las leyes penales que tipifican conductas delictivas y que tienen como objeto mantener el orden político-social de una comunidad mediante penas y medidas adecuadas de seguridad. Otras funciones. Establecer las categorías de los delitos y sus respectivas definiciones. Señalar las penas que les corresponden y la consiguiente medida de seguridad. La reparación del daño y la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. El concepto de derecho penal. Rama del derecho público interno, que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables cuyo objeto es mantener el orden político-social de una comunidad. Mediante penas y otras medidas adecuadas de seguridad, combate las conductas que ponen en peligro a la sociedad. El derecho penal objetivo, aeius poenale, y derecho penal subjetivo, aeius puniendi, El derecho penal objetivo, ius poenale. Es el conjunto de normas jurídicas que asocian el delito como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica. Son normas jurídicas establecidas por el Estado, que determinan delitos, las penas y las medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Derecho penal subjetivo, ius puniendi. Facultad del Estado para crear los delitos, las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes los cometen o a los sujetos peligrosos que pueden delinquir. Con la finalidad de luchar contra la criminalidad. Escuelas y doctrinas penales. Escuela clásica. Tiene caracteres comunes como son. Metodológico abstracto. Imputabilidad basada sobre el libre albedrío y la culpabilidad moral. El delito como ente jurídico. La pena se concibe como un mal y un medio de tutela jurídica. Escuela positiva. Su sistema penal es duro, y su concepción del delito es como delito natural y con la temibilidad que pudo y debió ser, un criterio positivo del derecho penal. Escuelas intermedias, tenía una teoría correlacionista. Positivo crítico. Neoclasismo. Teoría penal humanista. Principios límite al poder punitivo estatal en el marco del Estado constitucional de derecho en los ámbitos sustantivo, procesal y ejecutivo.
Principio de división de poderes. Principio de legalidad y legitimidad. Principio de igualdad ante la ley. Principio de intervención mínima. Principio de jurisdiccionalidad. Principio del bien jurídico. Principio de acto de conducta. Principio de tipicidad. Principio de culpabilidad. Principio de inocencia. La ley penal. Delimitación conceptual. El concepto se basa en el tipo de conducta antijurídica que está establecido en un código. Estructura de la norma penal. La norma penal tiene su estructura en la propia ley penal, ya que ésta define los delitos, es decir, la conducta antisocial y antijurídica, los tipos así como las sanciones aplicables según el caso. Ámbitos de validez de la norma penal material. Temporal. Es el derecho aplicado conforme a la ley vigente. Espacial. Este código se aplicará por los delitos cometidos en el territorio. Personal. Este código se aplicará a todas las personas sin distinción alguna, con excepción de los inimputables. Interpretación e integración de la norma penal. Interpretación, tiene por objeto la aclaración del sentido legal y, dado el caso, la adaptación de la ley a las exigencias y nuevos criterios del sentido legal. Clases de interpretación. 1. Por su origen o por los sujetos que la realizan. O privativa o doctrinal. O judicial o jurisdiccional. O auténtica o legislativa. 2. Por los medios o métodos empleados. O gramatical. O lógico. 3. Por los resultados. O declarativa. O extensiva. O restrictiva. O progresiva. Teoría del delito. Concepto, objeto, función e importancia de la teoría del delito. Concepto, es una parte de la ciencia del derecho penal, comprende el estudio de los elementos positivos y negativos del delito, así como sus formas de manifestarse. Objeto, atiende al cumplimiento de un cometido, consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito de cada caso concreto. Función, se encarga de estudiar las partes comunes de todo hecho delictivo, con el fin de determinar si existe o no un hecho delictivo. Importancia de la teoría del delito. El origen de la estructura del delito inició con Hegel, filósofo que dio una explicación del mundo, misma que basaba en la razón. Todo movimiento correspondía a la razón. Delito igual a razón. Juristas hegelianos como Bernard, Enrico, Giovanni Helmut Mayer, tomaron los principios de este para estudiar el delito. Ellos confundían el delito con la acción. Delito, más, mundo objetivo, más, conducta, único elemento, igual a acción, inervación muscular. Los distintos sistemas de la teoría del delito, causalismo, finalismo, funcionalismo. Teoría causalista. Para esta teoría, la acción es un comportamiento humano dependiente de la voluntad que produce una determinada consecuencia en el mundo exterior. Trata a la acción como factor causal del resultado, sin tomar en cuenta la intención que llevó al sujeto a cometerla. Las causalistas explican la existencia de la acción delictiva, cuando un sujeto tiene la voluntad de realizarla, sin tomar en cuenta la finalidad que se proponía al hacerlo. Teoría finalista. Para los finalistas la acción es conducida desde que el sujeto piensa su objetivo, eligiendo los medios para lograrlo, finalmente concluye su objetivo con la realización de la acción manifiesta al mundo externo, es decir, primero piensa el ilícito y luego realiza el hecho. Elementos del delito. Análisis sistemático de sus elementos positivos y negativos. El delito tiene diversos elementos que conforman un todo. El delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible, sometida a una adecuada sanción penal. Elementos positivos del delito. Conducta. La conducta puede ser de acción, movimiento que se realiza, o de omisión, dejar de hacer lo que se obligado a hacer. Tipicidad. Es la adecuación de la conducta al tipo penal. Antijuridicidad. Lo contrario a la norma. Imputabilidad. Que el sujeto sea responsable del hecho. Condicionalidad objetiva de punibilidad. Cuando al definir la infracción punible, aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal. Punibilidad, es la sanción o castigo. Elementos negativos del delito. Ausencia de conducta, realiza una acción sin estar consciente, sueño, hipnotismo, etc. Causas de justificación, cuando tienen un permiso de actuar, estado de necesidad, el médico, legítima defensa,
en el ejercicio de una función, el policía, en el ejercicio de un deporte. Elementos. Atipicidad, falta de adecuación en la conducta con el tipo penal. Inimputabilidad, cuando no es responsable de los hechos, menor de edad, falto de facultades mentales, etc. Inculpabilidad, cuando la conducta se dio sin dolo, con error de hecho y error de derecho. Falta de condiciones objetivas de la punibilidad, cuando no aparecen las variables del tipo penal. Excusas absolutorias, no hay castigo. La conducta. Concepto, elementos y especies. Es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un propósito. Solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad. La conducta, para que exista un delito es necesario que se produzca una conducta. Por lo tanto, la conducta es el elemento básico del delito. Es la materia prima de donde se deducen los demás. La conducta puede ser de acción, movimiento que se realiza, u omisión, dejar de hacer lo que se está obligado a hacer. Conducta, acción, comportamiento, consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo que produce un resultado. Acción, se entiende como la conducta humana voluntaria, manifestada por medio de un acto u omisión. El aspecto positivo de la conducta o acto, consistirá en un movimiento corporal, voluntario, productor de un resultado. El aspecto negativo u omisión, consistirá en la ausencia voluntaria de movimiento corporal. Es un no hacer voluntario, teniendo el deber legal y moral de hacerlo y esto también produce un resultado. Hay dos tipos de conducta que son. Uno de acción, es aquella actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en el mundo jurídico. Elementos. Movimiento, es la actividad voluntaria que realiza un sujeto. Resultado, es la consecuencia de la acción, que la ley considera decisiva para la realización de un delito. Relación de causalidad, debe de existir la relación causal en el nexo, entre el comportamiento humano, la consecuencia de este y el resultado material. 2 de omisión, es la inactividad voluntaria cuando existe el deber jurídico de obrar. Los delitos de omisión consisten en la abstención del sujeto, cuando la ley ordena la realización de un acto determinado. Elementos. Manifestación de la voluntad. Una conducta pasiva. Deber jurídico de obrar. Resultado típico jurídico. 3 clases de delitos. Delitos de omisión simple o propia. Delitos por comisión por omisión, culposos. Causas de exclusión de la conducta. Ausencia de conducta, es el elemento negativo de la conducta, abarca la ausencia de acción o de omisión de la misma, en la realización de un acto ilícito. La ausencia de conducta se presenta por vis absoluta o fuerza física superior irresistible. Vis mayor o fuerza mayor. Movimientos reflejos. El sueño. El hipnotismo. El sonambulismo. Vis absoluta o fuerza física superior irresistible, se entiende que el sujeto actúa en virtud de una fuerza física exterior irresistible. Cuando sobre él se ejerce directamente una fuerza superior a las propias a la cual se ve sometido, por cuya circunstancia su acto es voluntario. Fuerza física exterior irresistible es la violencia hecha al cuerpo de la gente, da por resultado que éste ejecute inmediatamente lo que no ha querido hacer. Vis mayor o fuerza mayor, cuando el sujeto realiza una acción u omisión, coaccionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. No hay voluntad del sujeto. Movimientos reflejos, son actos corporales involuntarios, no funcionan como factores negativos de la conducta, si se pueden controlar o retardar o cuando el sujeto haya previsto el resultado. El sueño, es el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales y del movimiento, acompañado de relajación de músculos y disminución de varias funciones orgánicas y nerviosas. En este caso, tampoco se daría la voluntad del sujeto por estar dormido, no tiene dominio de sí mismo. El hipnotismo, es un procedimiento para producir el llamado sueño magnético, pueden presentarse los siguientes casos. Que se hipnotice al sujeto sin su consentimiento y realice una conducta o hechos tipificados por la ley, o que se hipnotice al sujeto con su consentimiento con fines delictuosos. Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento sin fines delictuosos por parte de éste. El sonambulismo, es el estado psíquico inconsciente mediante el cual la persona que padece sueño anormal tiene cierta aptitud para levantarse, andar,
hablar y ejecutar otras cosas, sin que al despertar recuerda algo de lo que hizo. El tipo penal y la tipicidad. La tipicidad es el encuadramiento o adecuación de una conducta con la descripción realizada en la ley. Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo de la tipicidad, llamado atipicidad. Concepto y estructura del tipo penal. Para que una conducta sea punible conforme al derecho positivo, es preciso que la acción sea típica, antijurídica y culpable. La tipicidad es fundamental ya que, si no hay una actuación de la conducta al tipo penal, podemos afirmar que no hay delito. Concepto, creación legislativa, descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. La conducta es configurada hipotéticamente por el precepto legal, tal hipótesis constituye el tipo. Coincidencia del comportamiento del activo con lo descrito por el legislador. Características. Es una figura elaborada por el legislador. Es una descripción de una determinada clase de eventos antisociales. Tiene una función de garantía de uno o más bienes jurídicos. Contiene elementos necesarios y suficientes para asegurar la tutela de dichos bienes. Elementos del tipo. La conducta típica antijurídica y culpable. El sujeto activo. El sujeto pasivo. El objeto jurídico. El objeto material. Elementos normativos. Elementos subjetivos del injusto. Concepto y causas de exclusión. Clasificación de los tipos penales. Los delitos por orden del tipo se clasifican de acuerdo a su composición. Pueden ser normales, aquellos en los que el tipo estará conformado de elementos objetivos. Anormales, los tipos penales que además de contener elementos objetivos, también se conforman de elementos subjetivos o normativos. Su ordenación metodológica. Fundamentales o básicos, los tipos con plena independencia, formados con una conducta ilícita sobre un bien jurídicamente tutelado. Especiales, los que contienen en su descripción algún tipo de características. Complementarios, los que dentro de su descripción legislativa requieren de la realización previa de un tipo básico. Su anatomía o independencia. Autónomos, los tipos penales con vida propia, no necesitan de la realización de algún otro. Subordinados, requieren de la existencia de algún otro tipo. Su formulación. Casuísticos, el legislador plantea varias formas de realizar el delito y no una sola y pueden ser alternativos y acumulativos. Amplios, contiene en su descripción una hipótesis única, en donde caben todos los modos de ejecución. Por el daño que causan. De lesión, requieren un resultado, es decir, un daño inminente al bien jurídicamente tutelado. De peligro, no se aprecia el resultado, sino basta con el simple riesgo en que se pone al bien jurídico tutelado. La atipicidad, concepto y causas de exclusión. La atipicidad, ausencia de adecuación de la conducta al tipo, cuando no concurren en un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito en el Código Penal. Supuestos o causas de atipicidad. Ausencia de la calidad o de número que exige la ley en cuanto a sujetos, activo y pasivo. Ejemplo, peculado servidor público. Ausencia del objeto material y el objeto jurídico. Ejemplo, homicidio, cuando se pretenda privar de la vida a quien ya no la tiene. Cuando no se dan las referencias temporales o espaciales requeridas, asalto, en despoblado. Al no realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente señalados. Ejemplo, violación, por medio de violencia física y moral. Si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos, parricidio, refieren a la voluntad del activo. Por no darse, en su caso, la antijuricidad especial. Ejemplo, allanamiento de morada, sin motivo justificado luego, si obra justificadamente no se da el tipo. La antijuridicidad, concepto y estructura. Para que la conducta sea delictiva, debe contravenir las normas penales. Violación del valor o bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo. La antijuridicidad es lo contrario a derecho, es toda conducta definida por la ley, no protegida por causas de justificación, establecidas en la misma. El que actúa antijurídicamente contradice un mandato de poder. Las causas de justificación o de licitud en el Código Penal Federal. Cuando en un hecho presumiblemente delictuoso, falta la antijuridicidad, podemos decir, no hay delito, por la existencia de una causa de justificación.
Dentro de las causas de justificación, el agente obra con voluntad consciente, en condiciones normales de imputabilidad, pero su conducta no será delictiva por ser justa conforme a derecho. Legítima defensa, necesaria para rechazar o repeler una agresión actual o inminente e injusta, mediante un acto que lesione bienes jurídicos del agresor. Estado de necesidad, aborto terapéutico, peligro actual o inmediato para los bienes jurídicamente protegidos, el que solo puede evitarse por la lesión de los bienes también jurídicamente protegidos o tutelados que pertenecen a otra persona. Para von Liszt, situación de peligro actual para los intereses protegidos por el derecho, en la cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurídicamente protegidos. El hecho que se realice sin la intervención de la voluntad del agente. Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción del tipo penal. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado. Se realice una acción u omisión bajo un error invencible. El resultado típico se produce por caso fortuito. El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Robo de indigente. Aborto terapéutico. El impedimento legítimo. La culpabilidad. Concepto y estructura. Es el nexo psicológico que une al sujeto con la conducta o el resultado material reprochable. Es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo. Único elemento subjetivo nexo psíquico, da origen a la relación psíquica de causalidad entre el actor y el resultado. Estructura. Dolo, esencia de la culpabilidad y conciencia de la antijuricidad, valorativo, de malo, subjetivo. Elementos, previsión del resultado y la voluntad de causación. Tipo de dolo. Genérico, intención de hacer un daño a alguien. Específico, intención conjugada con la voluntad de dañar. Determinado, intención directa de producir el resultado previsto. Indeterminado, intención indirecta. Eventual, la representación de un resultado ilícito, no depende del activo si se obtiene o no el resultado. Función e importancia de la culpabilidad. La culpabilidad es el fenómeno que se da entre dos entes, es la relación entre el sujeto y el delito. Elementos de la culpabilidad. La exigibilidad de una conducta conforme a la ley. La imputabilidad. La posibilidad concreta de reconocer el carácter ilícito del hecho realizado. Especies o formas de culpabilidad, dolo o culpa. Artículo 9, párrafo 2 del Código Penal Federal, obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible o previo, confiado en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y que podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Obrar sin diligencia necesaria causando un resultado dañoso previsto y penado. Elementos. Falta de precaución. De previsión. De sentido de significación del acto. Culpa consciente, prevén consecuencias del resultado, esperando que no ocurran. Culpa inconsciente, no se prevén tales consecuencias. Preterintención, nexo psíquico mixto, grado mínimo culpabilidad, se despliega conducta no delictiva y se obtiene resultado delictivo. Inculpabilidad. Concepto y causas de exclusión. La inculpabilidad se va a dar cuando concurran determinadas causas o circunstancias extrañas a la capacidad de conocer y querer en la ejecución de un hecho realizado por un sujeto imputable. Opera cuando falte alguno de los elementos esenciales de la culpabilidad, ya sea el conocimiento o la voluntad. Es el error del tipo. Causas de exclusión de la culpabilidad. Error de hecho, cuando el sujeto realiza una conducta antijurídica, pensando que es jurídica, es decir, hay desconocimiento de la antijuridicidad. Error de derecho, cuando un sujeto en la realización de un hecho, alega ignorancia o error de la ley. Error en el golpe, cuando hay una desviación del mismo en el hecho ilícito provocando un daño equivalente, menor o mayor al presupuesto por el sujeto. Tema fundado, son circunstancias que obligan al sujeto a actuar de determinada manera incitando a la gente a rehusar ciertas cosas por considerarlas dañosas o riesgosas. Iter criminis y grados de ejecución del delito. Fases del iter criminis. Actos preparatorios. Son los hechos o actos que el agente prepara dolosamente para llevar a cabo la conducta delictiva. Tentativa. Es aquella conducta impulsada por una voluntad dirigida a la comisión dolosa del delito consumado. Finalidad y dolo coinciden aquí, de manera indudable.
Es la voluntad de consumación objetivamente no realizada lo que caracteriza a la tentativa. Artículo 12 Código Penal Federal. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían de producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causa ajenas a la voluntad del agente. Delito consumado. El delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Formas de autoría y de participación. Autoría inmediata. Este es el punto de partida de la ley, el cual se adecua a la redacción de los tipos particulares. Autoría mediata. Este es un caso en el cual el autor actúa mediante la incorporación de un instrumento humano un cuanto mediador en el hecho. Coautoría. Regula la realización consciente y querida del tipo por varias personas, por la vía de una división consentida del trabajo. Autoría accesoria dolosa. Este es un caso de colaboración accidental e inconsciente de diversos sujetos que actúan dolosamente y con el fin de obtener el mismo resultado típico, cuyo tratamiento ha sido dejado a la costumbre. Formas de realización del delito. Delito instantáneo. Delito permanente o continuo. Delito continuado. Es cuando con unidad de propósito delictivo y repetición de una misma conducta se viola el mismo precepto legal. Concurso de delitos. Cuando en una conducta se cometen varios delitos. Por ejemplo, violación en menor, ocasionándole muerte. Concurso real y concurso ideal. El concurso existe cuando a una misma acción son aplicables dos o más preceptos penales que se excluyen entre sí recíprocamente. Tipos de concursos. Concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. No hay concurso cuando las conductas constituyen delitos continuados. Teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Concepto de la pena. La penología está estrictamente ligada al problema de la pena y las medidas de seguridad. La penología es el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito. Tanto el de las penas propiamente dichas como el de las medidas de seguridad. La pena es esencialmente un mal, es la privación a la persona de algo de lo cual él goza y este mal es impuesto por el Estado. Es la prisión que tiene como naturaleza alternativa la privación de la libertad corporal del sentenciado. Fundamento y fines de la pena. La pena se entiende impuesta bajo la normatividad y con las modalidades que, para su aplicación se establece en este Código y la Ley para la prevención de conductas antisociales, auxilio a las víctimas, medidas tutelares y readaptación social para el Estado de Tamaulipas, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una acción readaptadora. El fin de la pena es que no se vuelva a delinquir y esto se logra con la readaptación social del delincuente, conforme a lo establecido por la ley penitenciaria. Teoría sobre los fines de la pena. Las penas sustitutivas de prisión tienen por objeto la aplicación de medidas temporales privativas y restrictivas de la libertad, laborales, educativas y curativas autorizadas por la ley, conducentes a la readaptación social del condenado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Absoluta, consideran a la persona como una consecuencia necesaria e ineludible del delito, ya sea porque debe de ser reparado el daño o porque deba restituirlo. Relativa, encuentra la razón de la pena en el fin de impedir delitos. Mixtas, reconoce que la pena es consecuencia del delito cometido, sin embargo, le asignan el fin de impedir futuros delitos. Clasificación de las penas. Por su duración. Perpetuas. Temporales. Teniendo en cuenta el bien por el que resulta privado el delincuente. Capitales. Aflictivas. Infamantes. Pecuniarias. Teniendo en cuenta el resultado que con ellas se busca producir. Correctivas o se simple advertencia. Teniendo en cuenta la importancia de la pena en relación con otras. Principales. Accesorias. Según el bien jurídico que priva al delincuente. Corporales. Privativas de la libertad. Pecuniarias. Privativa de derecho. Las medidas de seguridad, concepto, función y fundamento. Son medidas de seguridad. Reclusión de locos. Internación y educación de sordomudos. Internación y curación de toxicómanos, alcohólicos. Medidas y vigilancia en la forma y términos que señale la ley. Penas y medidas de seguridad en la legislación vigente. 1. Prisión.
2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad. 3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 4. Confinamiento. 5. Prohibición de ir al lugar determinado. 6. Sanción pecuniaria. 7. Derogado. 8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 9. Amonestación. 10. Apercibimiento. 11. Caución de no ofender. 12. Suspensión o privación de derechos. 13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos. 14. Publicación especial de sentencia. 15. Vigilancia de la autoridad. 16. Suspensión o disolución de sociedades. 17. Medidas tutelares para menores. 18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. Determinación e individualización. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, tomando en cuenta la naturaleza de la acción u omisión, los medios empleados para ejecutarlas y la extensión del daño causado y del peligro corrido. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas. Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito y los demás antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad. Sustitución, conmutación de sanciones y condena condicional. Sustitución de sanciones. La prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador en los siguientes términos. Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda de 4 años de prisión. Por tratamiento de libertad, si la pena impuesta no excede de 3 años de prisión. Por multa, si la pena impuesta no excede de 22 años de prisión. La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por el delito que se persiga de oficio. Tratamiento en libertad. Imputables, consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. Semilibertad. Implica alteración de periodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad. Se aplicará, según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de esta, o salida diurna, con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. Trabajo en favor de la comunidad. Consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Conmutación de sanciones. Facultad de los jueces para perdonar en una sentencia la pena de prisión, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, así como las circunstancias del hecho y que ésta no exceda de 2 años, por la multa que no podrá ser menor de 20 ni mayor de 200 días de salario. El Ejecutivo, tratándose de delitos políticos, podrá hacer la conmutación de sanciones, después de impuestas en sentencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas. Cuando la sanción impuesta sea la de prisión, se conmutará en confinamiento por un término igual al de 2/3 de que debía pagar en prisión, y, si fuera la de confinamiento, se conmutará por multa, a razón de un día de aquel por un día de multa. Para la procedencia de la sustitución y la conmutación, se exigirá al condenado la reparación del daño o la garantía que señale el juez para asegurar su pago, en el plazo que se fije. Condena condicional. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarán a las siguientes normas. El juez o tribunal, al dictar sentencia de condena, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio,
si concurren estas condiciones. Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de 4 años. Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. Para gozar de la condena condicional, el sentenciado deberá otorgar a garantía de sujetarse a las medidas que se fijan. A obligarse a residir en determinado lugar. Desempeñar en el plazo que se fije, profesión u oficio lícito. Abstenerse de bebidas embriagantes. Delito en particular. Es la conducta típica, antijurídica y culpable, a la que se atribuye una o varias sanciones penales, atendiendo a la forma puede ser por acción u omisión, atendiendo al tiempo puede ser instantáneo, permanente o continuo y continuado. Atendiendo al lugar, el delito se considera realizado donde se desarrolló total o parcialmente la conducta o donde se produjo o debió producirse el efecto. Atendiendo a la culpabilidad, los delitos pueden ser dolosos, cuando se quiere o acepta el resultado. Culposos, cuando se realiza con imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado. Preterintencionales, cuando el resultado excede la intención del agente. Atendiendo a las condiciones es delito puede ser instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Continuado, cuando con unidad de propósitos delictivos, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Delitos contra la vida y la integridad de las personas. A lesiones. Bajo el nombre de lesiones se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por causa externa. Categoría de las lesiones. Externas. Internas. Neurológicas. Clasificación de las lesiones. Leves. Levísimas. Graves. Gravísimas. De homicidio. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Elementos del homicidio. O la existencia de una vida. O la privación de la vida. O aspecto moral, dolo, culpa. C. Homicidio en razón del parentesco o relación, al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 10 a 40 años. De homicidio en razón del parentesco o relación, al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 10 a 40 años. E inducción y auxilio al suicidio, al que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide hasta llegar a su consumación, se le impondrá una sanción de 1 a 5 años de prisión, si el auxilio se prestare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la sanción será de 4 a 12 años de prisión. F. Parricidio, el que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente consanguíneo en línea recta, sabiendo el responsable el parentesco. G. Filicidio, el que dolosamente prive de la vida a cualquier descendiente consanguíneo en línea recta, sabiendo el responsable el parentesco. H. Aborto, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y abandono de personas, el que, teniendo obligación de cuidarlos, abandone a un menor, a una persona enferma o a un anciano, incapaces de cuidarse a sí mismos. J. Violencia familiar, se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia, por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que puedan producir o no lesiones. Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta 4º grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima. Delitos contra la libertad personal. Cuando una persona prive a otra de su libertad. Cuando una persona, de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidas en la Constitución,
a favor de las personas. Cuando obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando la violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio. Cuando celebre con otro un contrato que prive a éste de la libertad o le imponga condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de alguna persona y la entregue a otro con el objeto de que ésta celebre dicho contrato. Delitos contra la familia, la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, incesto y adulterio. A hostigamiento, artículo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 40 días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Solo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida. De abuso sexual, artículo 260. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de 6 meses a 4 años de prisión. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. Estupro, artículo 261. Al que, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 2 a 5 años de prisión. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. De violación, artículo 265. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 14 años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 14 años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. E incesto, cuando los ascendientes tienen relaciones sexuales con sus descendientes. Adulterio, se aplicará prisión hasta de 2 años y privación de derechos civiles hasta por 6 años a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal. Delitos contra el honor. A injurias y difamación, la difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física, o persona moral, que pueda causarles deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. B. Calumnia, delito imputado a otra persona, sabiendo que ésta es inocente. Se sancionará como calumnia al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o si es inocente a la persona que se le imputa. Presente denuncia o querellas calumniosas, cuando su autor imputa un delito a persona determinada sabiendo que ésta es inocente o que el delito no ha sido cometido. Delitos contra el patrimonio. A robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. De abuso de confianza, al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa de 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario. Fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. De extorsión, al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial. Delitos cometidos por los comerciantes sujetos a concurso, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca. Despojo de cosas inmuebles o de aguas, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él,
o de un derecho real que no le pertenezca. G. Daño en propiedad ajena, comete en delito de daño el cause incendio, inundación o explosión con daño o peligro a un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona. Delitos contra el erario y el servicio público. Falsificación, alteración y destrucción de la moneda. Falsificación y utilización indebida de títulos. Falsificación de documentos de crédito. Falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas. Falsificación de documentos. Delitos contra la procuración y administración de justicia. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que le corresponda, sin tener impedimento legal para ello. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les prohíba. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíbe el ejercicio de su profesión. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello. Delitos contra el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Comete el delito contra la protección del medio ambiente al que ocasione daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas. Comete delitos contra el equilibrio ecológico el que descargue, deposite, infiltre o autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua de las cuencas o a los ecosistemas. Delitos contra la política estatal en materia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, delitos contra la salud. De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales. El que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos. El que introduzca o extraiga del país algún narcótico aunque fuere en forma momentánea o en tránsito. El que realice actos de publicidad o propaganda, para que consuma cualesquiera de las sustancias. Delitos contra la protección de los derechos políticos, delitos electorales y en materia de registro nacional ciudadano. Comete delitos electorales, la persona que vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos. Solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero. Vote o pretenda votar con una credencial de la que no es el titular. Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. Impida en forma violenta la instalación de una casilla. Se impondrá de 10 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años, a quien cometa los delitos electorales anteriormente descritos. Delitos contra la protección del derecho de autor. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 303.000 días multa. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho del Autor, que los autorizados por el titular de los derechos. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. A quien produzca o reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte o venda copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la ley. Delitos especiales. Delitos en materia de propiedad industrial. Elaboración ilegal de productos amparados por una patente o certificados de inversión. Empleo ilegal de métodos y procedimientos amparados por una patente o certificado de inversión. Reproducción ilegal de dibujos o modelos industriales. Uso indebido de marcas registradas.
Alteración de marca y ofrecimiento en venta o puesta en circulación de los productos protegidos por la marca, patente o certificado de inversión. Uso indebido de nombre comercial ya utilizado en la misma zona geográfica. Delitos fiscales. Contrabando equiparado. Defraudación fiscal. Defraudación fiscal equiparada. Omisión de solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Omisión de informes veraces al RFC. Duplicidad de claves al RFC. Omisión de declaración. Determinación de pérdidas con falsedad. Delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Asociación delictuosa, banda de 3 o más personas organizadas para delinquir. Pandillerismo, es la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito. Procesal penal. Definición del derecho procesal penal. Concepto, es el conjunto de normas internas y públicas que regulan y determinan los actos, las formas y formalidades que deben de observarse para hacer factible la aplicación del derecho penal sustantivo. Es el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso judicial, esto es, el de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación, y en caso necesario, ordene que se haga efectiva. Carácter instrumental del derecho procesal penal, se considera el instrumento de la ley penal, para llevar a cabo el juicio en la materia, con la finalidad de descubrir la verdad del derecho tutelado. El proceso puede considerarse como un medio o instrumento para la elaboración de la verdad con la justa aplicación del derecho al caso concreto. Ámbitos de validez de las normas procesales penales. Las fuentes del derecho penal son: la ley en sentido estricto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes federales y tratados internacionales. Las leyes locales referentes a la materia. Su ámbito de validez. Validez espacial de la ley procesal es esencialmente territorial, es decir, se aplica únicamente a los procedimientos seguidos dentro del territorio en que actúa el órgano. Validez temporal de la ley, la aplicabilidad de la ley se extiende únicamente al tiempo de su vigencia, de suerte que aquella que se excluye cuando el hecho sucede en época anterior a su nacimiento o posterior a su extinción. Validez personal, se rige por el principio de igualdad, la ley penal es igual para todos los que estén en la misma situación de hecho, en que puedan ser supuestos para la aplicación de la ley. Validez material, regula los procedimientos constitucionales federales, militares y locales. Modelos de derecho procesal penal. Acusatorio. Tiene las siguientes características. En relación con la acusación, el acusado es distinto del juez y el defensor, y no está representado por un órgano especial, la acusación no es oficiosa y el acusador puede ser representado por cualquiera. En relación con la defensa no está entregada al juez y existe libertad de defensa. En relación con la decisión, el juez exclusivamente tiene funciones decisorias. Inquisitivo clásico e inquisitivo moderno o mixto. Tiene las siguientes características. En relación con la acusación, el acusador se identifica con el juez y la acusación es oficiosa. En relación con la defensa no está entregada al juez y existe libertad de defensa. En relación con la decisión, la defensa, la acusación y la decisión se concentran en el juez, el cual tiene una amplia discreción en lo tocante a los medios probatorios aceptables. El derecho procesal penal mexicano. La administración de justicia en el Estado moderno no puede ser arbitraria, sino que debe someterse en su actuación a una serie de normas jurídicas. Estas normas constituyen el proceso judicial. El fin normal del proceso es la obtención de una sentencia que en forma vinculativa resuelve entre partes una controversia sobre derechos substanciales. Con el proceso se echa a caminar la maquinaria judicial, produciéndose un complejo de fenómenos que se suceden unos a otros, pero mantienen entre sí una solidaridad constante. Antecedentes. En el transcurso del tiempo han existido dos tipos de jurisdicción, la secular y la eclesiástica, esta última desaparecida en la actualidad, pero si miramos hacia el pasado nos encontramos con que existían tribunales religiosos tales como el fuero eclesiástico, fuero de la bula de la Santa Cruzada, fuero de diezmos y primicias, fuero de la Santa Hermandad, fuero de la Inquisición.
teniendo cada uno funciones y atribuciones propias. Sistema vigente. El procedimiento penal mexicano aparece como una sucesión ininterrumpida de actuaciones que empiezan con la intervención de la policía ministerial y termina con la sentencia. Tiene una característica que le permite enfrentarse como sistema autónomo, y que ésta reside en que la acusación está reservada para un órgano del Estado. En nuestro país el procedimiento puede ser local o federal, según el delito que se haya cometido esté regulado por una ley local o bien federal, esto es, la naturaleza del delito nos dará la pauta para conocer la calidad del mismo. Características de este sistema. La acusación está reservada a un órgano del Estado, la instrucción se acerca a la del sistema inquisitivo, prevaleciendo como forma de expresión, la escrita y secreta y el debate es oral. Principios que rigen el derecho procesal penal. Principio oficial, si se promueve por el Estado. Principio dispositivo, si se ejercita por los particulares. Principio de legalidad, se basa en la necesidad del ejercicio de la acción, y que ésta esté apegado a derecho. Principio de oportunidad, se funda en la convivencia del ejercicio de la acción penal. Principio de la indisponibilidad, ninguna de las partes tienen facultad para desviar el curso del proceso, ni para imponer al órgano jurisdiccional la decisión. Principio de inmutabilidad, que la relación jurídica llevada al proceso no puede tener otra solución que la que le den la sentencia. Los sujetos de la relación procesal y otros intervinientes. Órgano jurisdiccional, juzgador penal. El juez, proviene de la palabra, jus, que quiere decir declarar derechos y es aplicar el derecho en el caso concreto, determinar en un caso especial la norma de derecho aplicable. Cuestiones de competencia de los órganos. Acumulación y separación de procesos. Sustanciación de las competencias. Ordinaria, es la competencia común entre los jueces. Extraordinaria, cuando se formula un tribunal especial para juzgar exclusivamente un caso prohibido por la Constitución. Artículo 6 del Código de Procedimientos Penales Federal, es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se competente. Si el delito produce efectos en dos o más estados, será competente de cualquiera de estos o el que hubiere prevenido. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos de fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán asimismo competencia para juzgarlos. Cuestiones de capacidad en concreto de los juzgadores. Sustanciación de los impedimentos, excusas y recusaciones. Los magistrados y los jueces deben de excusarse en los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimentos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las partes. Cuando un juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación. La recusación puede interponerse en cualquier tiempo, pero no después de que se haya citado para sentencia de primera instancia o para la vista en los tribunales superiores, y la promovida no suspenderá la instrucción ni la tramitación del recurso pendiente. Funciones del juez penal, fijación de los hechos, calificación jurídica e imposición de la pena. Fijación de los hechos, consiste en decir los hechos sobre los cuales decidirá el juez. Calificación jurídica, determina en qué casillero se opera el caso concreto, si es o no delito, y si el juez puede encuadrar la ley en el delito dicho. Imposición de la pena, señalar la consecuencia o pena que merece el acto. Las partes, otros sujetos y auxiliares del proceso. El acusador. El imputado. El Ministerio Público. El juez. El abogado. Testigos. Peritos. Intérpretes. Representante de un incapaz. Ministerio Público. Es una institución independiente del Estado, que actúa en representación de la sociedad para el ejercicio de la acción penal y la tutela de la sociedad en todos aquellos casos que le asignen las leyes. Características de agente del Ministerio Público. Indivisible. Independiente. Irrecusable. El sujeto pasivo del delito, víctima u ofendido. Coadyuvancia. Es el ofendido, el acusador del delito, puede ser público, particular y privado. Es el que aporta las pruebas y pone los hechos ante una denuncia o querella y pide la reparación del daño. Sujeto pasivo del proceso. Es el sujeto contra el cual se dirige la pretensión del acusador. Se le conoce como arrestado, detenido, querellado, denunciado, imputado, acusado,
enjuiciado, reo, culpable, convicto, criminal, indiciado, sospechoso, probable responsable. Defensa. Uno de los derechos del iniciado, es el derecho de defensa, el cual se le hará saber al momento de la declaración preparatoria y le serán facilitados todos los datos conducentes a su defensa, y si el indiciado no nombrare un defensor, se le nombrará a un defensor de oficio, el cual es un órgano del Estado creado para los casos en que el sujeto activo no tiene quien lo asista y para garantizar el buen desempeño de su garantía de defensa consagrada en la Constitución. Auxiliares de la justicia penal, la policía y los servicios periciales. La Policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y mando inmediato del agente del Ministerio Público Federal, quien está obligada a recibir denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito del orden federal, solo cuando debido a las circunstancias del caso, de aquellas que no puedan ser formuladas directamente ante el MP. Practicar las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguación previa. Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que el agente del Ministerio Público ordene. Los servicios periciales, siempre que, para el examen de persona, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte que se refiere el punto sobre el cual debe dictaminarse. Administración penitenciaria, es la que se lleva a cabo por el agente del Ministerio Público y la Policía Judicial para procurar que se lleve a cabo la ejecución de la sanción. Estructura de la averiguación previa. Estructura y objeto. La averiguación previa establece las diligencias para que el MP pueda resolver si ejercita o no la acción penal. Necesariamente debe existir un delito, ya sea perseguido de oficio o por querella, por lo que es al Ministerio Público a quien compete la detención del procesado, por un lapso de 48 horas, dentro de las cuales determinará este último si consigna al juez con detenido. Consecuentemente, el juez debe confirmar la detención o decretar libertad, y asimismo, integrar averiguación previa, para así seguir el procedimiento. El objeto fundamental de la averiguación previa es la seguir proceso al delincuente, para hacer justicia. El objeto del proceso está constituido por el tema que la jurisdicción tiene que decidir y que vienen a ser: el cuerpo del delito, la responsabilidad, la absolución o condena. El objeto del proceso lo dividen en: 1 principal, 2 accesorio, noticia, criminis, denuncia y querella. Denuncia, es la relación de hechos constitutivos de delito, formulada ante el agente del Ministerio Público. El periodo de averiguación previa solamente puede iniciarse previa presentación ante el MP. De denuncia o querella es la relación de hechos constitutivos de delito, formulada ante el MP. Por el ofendido o por su representante, pero expresando su voluntad de que se persiga. Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito. Se contraerán a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente, y se harán en los términos que establece el Código de Procedimientos Penales Federal. Artículo 118. Para el ejercicio del derecho de petición. Supuestos de flagrancia y caso urgente. Se entiende que hay flagrancia cuando el inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito. Inmediatamente después de ser ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente. El inculpado es señalado por la víctima, algún testigo o quien hubiere participado con él en la comisión de un delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito. Medidas de apremio. En casos urgentes, el agente del Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten que el indiciado haya intervenido en la comisión de un delito señalado como grave. Que exista riesgo profundo de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier circunstancia no pueda ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. Retención ministerial. En cuanto aparezca de la averiguación previa que se ha acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el agente del Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos, así como de las demás circunstancias que la ley prevea.
Al recibir el Ministerio Público Federal, diligencias de averiguación previa, si hubiere detenido y la detención fuere justificada, hará inmediatamente la consignación a los tribunales y podrá retenerlo. Artículo 194 bis Código de Procedimientos Penales Federales. Consignación con detenido y consignación sin detenido. Con detenido, si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto y se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que el M.P. lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue apegada a la Constitución o no. Sin detenido, cuando se trate de la aprehensión de alguna persona cuyo paradero se ignore, el tribunal que dicte la orden, la comunicará al M.P. adscrito, para que éste la transcriba a la Procuraduría General de la República a fin de que la Policía Federal o los auxiliares de ésta localicen y aprehendan a dicha persona. Libertad provisional. Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o en el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, si reúne los siguientes requisitos. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso. Que no se trate de algún delito señalado como grave. Estructura del proceso penal. Preinstrucción. Preparación del proceso. En el procedimiento de preinstrucción se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia de proceso, la clasificación de estos, conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar. La preinstrucción empieza en el término de 72 horas e inicia con un auto de radicación. Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, radicará el asunto dentro del término de 2 días, abriendo expediente en el que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan las partes. Tratándose de delitos graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el M.P. dentro de las 24 horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación. La preinstrucción se cierra con auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso, auto de libertad por falta de elementos para proceder, auto de radicación. Es el acuerdo que hace el juez después de ejercida la acción penal del inculpado. Este auto sujeta a las partes y a los terceros al órgano jurisdiccional e inicia el periodo de preparación del proceso. En este auto se da inicio a la preinstrucción. Efectos del auto de radicación. Fija la jurisdicción del juez. Vincula a las partes a un órgano jurisdiccional. Sujeta a los terceros a un órgano jurisdiccional. Abre el periodo de preparación del proceso. Órdenes de aprehensión y de comparecencia. Se dictan por el juez y se entregan al M.P. para su debido cumplimiento. Igualmente se procederá cuando el juez autorice medios de apremio para ejecutar una orden de comparecencia. De aprehensión, es la orden que dicta el M.P. para ir a aprehender al que cometió el delito. De comparecencia, cuando el M.P. dicta la orden para que el inculpado se presente a comparecer a declarar los hechos. Audiencia de declaración preparatoria. Se recibirá en el local al que tenga acceso el público, sin que puedan estar presentes los testigos que deban ser examinados con relación a los hechos que se averigüen. Se hace 48 horas. Después de que la autoridad judicial tenga conocimiento de que un detenido ha quedado a su disposición. Resoluciones sobre la situación jurídica del imputado dentro del plazo constitucional. Auto de formal prisión, dentro de las 72 horas al momento en que el inculpado quede a disposición del juez. Auto de sujeción al proceso, cuando el delito no merezca pena corporal o esté sancionado. Auto de libertad por falta de elementos, si dentro de las 72 horas no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción al proceso. Instrucción. Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan las pruebas con sujeción a las normas procesales, se prepara el material indispensable para la apertura del juicio, proporcionando al juez las pruebas que han de servirle para dictar su fallo, y al MP y a la defensa, los elementos necesarios para fundar sus conclusiones.
La instrucción se abre cuando se dicta el auto de formal prisión o el auto de sujeción al proceso y se cierra con el auto de cerrar la instrucción. Es una etapa del proceso que dura aproximadamente 3 meses y sirve para que el tribunal que conozca del proceso observe las peculiares del inculpado, los datos para conocer su edad, educación e ilustración, costumbres y conductas anteriores, motivos que lo impulsaron a delinquir, condiciones económicas. La etapa instrucción dura aproximadamente 3 meses. Ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Podrán ofrecerse, ordenarse su admisión y desahogo, de todo medio de prueba necesario, que a juicio del funcionario que practique la averiguación o la instrucción, pueda constituirla. Ofrecimiento, el procesado presenta las pruebas necesarias para que el juez dicte su fallo. Admisión, se admite como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no sea contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Desahogo, consiste en desarrollar las pruebas, es decir, es mostrarle al juez el contenido de la información de los hechos del proceso. Hay pruebas que no necesitan desahogarse como es la documental. Auto que declara agotada la instrucción. Transcurrido el plazo ya sea de 3 a 10 meses, o cuando el tribunal considere agotada la instrucción, lo determinará así, mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de las partes y mandará poner el proceso a la vista de estas por 10 días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los 15 días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Auto que declara cerrada la instrucción. Se declara así cuando habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado hubiesen transcurridos los plazos o las partes hubiesen renunciado a ellos. Juicio, conclusiones y audiencia de vista. Conclusiones, cuando se declara cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del MP, por 10 días, para que formule conclusiones por escrito. Si dentro del plazo señalado el MP no formula conclusiones, el juez informará al Procurador General de República acerca de esta omisión y para que formule conclusiones en 10 días. Si transcurridos los 10 días el Procurador no formula conclusiones, el juez las tendrá por formuladas las conclusiones de no acusación, y el inculpado será puesto en libertad. Si el MP formula conclusiones deberá precisar si hay o no lugar a acusación. Audiencia final, el mismo día en que el inculpado o su defensor presenten sus conclusiones en el momento en que se haga la declaración de inculpabilidad, se citará a la audiencia de vista que deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Juicio, en caso de competencia del Jurado Popular Federal formuladas las conclusiones del MP y de la defensa, el tribunal que conozca del proceso, señalará día y hora para la celebración del juicio, dentro de los 15 días siguientes y ordenará la insaculación y sorteo de los jurados. Sobreseimiento. Procederá en los casos siguientes. Cuando el procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias. Cuando el MP lo solicite. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida. Cuando esté plenamente comprobado que a favor del inculpado existe una causa que lo exime de la responsabilidad. Cuando existen pruebas que acrediten fehacientemente inocencia del inculpado. Sentencia. Las resoluciones judiciales son sentencias, si terminan en la instancia resolviendo el asunto en lo principal. Toda resolución deberá ser fundada y motivada, expresará la fecha en que se pronuncie y se redactará en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine. Las resoluciones judiciales se dictarán por los respectivos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados o jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario de acuerdos que corresponda o a falta de éste, por testigos de asistencia. Clasificación. Sentencia absolutoria. Sentencia definitiva. Sentencia condenatoria. Sentencia irrevocable. Sanciones penales. 1. Prisión. 2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad. 3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 4. Confinamiento. 5. Prohibición de ir a lugar determinado. 6. Sanción pecuniaria. 7. Derogado. 8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 9. Amonestación. 10. Apercibimiento. 11. Caución de no ofender. 12. Suspensión o privación de derechos. 13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.
14. Publicación especial de sentencia. 15. Vigilancia de la autoridad. 16. Suspensión o disolución de sociedades. 17. Medidas tutelares para menores. 18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. Extinción de la responsabilidad. Se extingue la responsabilidad por muerte del delincuente. Amnistía. Indulto y reconocimiento de inocencia. Perdón del ofendido. Perdón judicial. Excusa pública. Rehabilitación. Principio de oportunidad. Prescripción. Medios de prueba en el proceso penal. Declaración del imputado y confesión. La confesión es la declaración voluntaria hecha por una persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, recibida ante el MP, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo penal delictivo, materia de la imputación. Declaración de testigos. Toda persona que sea testigo está obligada a declarar respecto a los hechos investigados. Los testigos pueden ser presenciales o de oídas. Careo constitucional y procesal. Constitucional, solo se celebran si el abogado defensor lo solicita. Procesal, se practicará cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime conveniente. O cuando surjan puntos de contradicción. Reconocimiento de personas, cosas y lugares. Personas, debe recaer sobre todas las personas relacionadas con el delito, sujeto activo y pasivo, y es necesario para la comprobación del cuerpo del delito, de lesiones externas o internas. Cosas, debe recaer sobre las relacionadas con el delito, en las que debe describirse su estado y las circunstancias conexas y específicamente sobre los documentos tachados de falsos. Lugares, debe practicarse, en términos generales, cuando tuviere importancia para la comprobación del delito, de sus elementos o de sus circunstancias. Debe de ir acompañado de las cosas descubiertas en él, relacionadas con el delito y de las huellas producidas por él o por el delincuente. Reconstrucción de hechos. Su objeto será apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan formulado. Se podrá llevar a cabo siempre que la naturaleza y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto, aún durante la vista del proceso, si el tribunal lo estima necesario, no obstante que sea practicado con anterioridad. Peritación. Siempre que para un examen de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales, se procederá con la intervención de peritos. Los peritos que dictaminen serán dos o más, pero uno, cuando solamente éste pueda ser habido o cuando el caso sea urgente. Documentales. El tribunal recibirá las pruebas documentales que le presenten las partes, hasta un día antes de la citación de la audiencia de vista, y las agregará al expediente, asentando razón en autos. Presuncionales. Todos los demás medios de prueba o de investigación constituyen meros indicios. Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Valoración de las pruebas. La autoridad judicial valorará el valor de la confesional. Los documentos públicos harán prueba plena. La inspección, así como el resultado de los cateos, serán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales. Los tribunales apreciarán los dictámenes periciales, aun los de los peritos científicos según las circunstancias del caso. Los tribunales en sus resoluciones, expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba. Medios de impugnación penales. Revocación. Solamente los autos contra los cuales no se proceda, por este código el recurso de apelación serán revocables por el tribunal que dictó. El plazo para interponer será de 5 días contados a partir de que surta efectos la notificación de este recurso y ofrecer pruebas resolución que se imponga. Apelación. Sustanciación de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se violaron los principios regulares de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos, o no se fundó o motivó correctamente. Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el ofendido o sus legítimos representantes. Denegada apelación. El recurso de denegada la apelación procede cuando ésta se haya negado,
o cuando se conceda solo en el efecto devolutivo siendo procedente en ambos, aun cuando el motivo de la denegación sea que no se considera como parte al que intente el recurso. Se interpondrá verbalmente o por escrito dentro de los 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución. Queja. El recurso de queja procede contra conductas omisivas de los jueces de distrito que no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos o término que señale la ley o que no cumplan las formalidades o no desempeñen los asuntos según lo establecido. Reposición del procedimiento. Deberá solicitarse a petición de parte, expresando el agravio en que se apoya la petición, no pudiendo alegarse aquel con el que parte agraviada se hubiese conformado, habiendo lugar a la reposición por él algunas de las siguientes formas. A por haber precedido el juez durante la instrucción y después de esta hasta la sentencia, acompañado de su secretario. B por no haberse hecho saber al acusado, durante la instrucción, ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento y el nombre de su acusador si lo hubiere. C. Por no haberse permitido al acusado nombrar defensor, en los términos que establece la ley. C. Por no haberse practicado las diligencias pedidas por alguna de las partes. Reconocimiento de inocencia. Procede cuando después de haberse dictado sentencia ejecutoriada, aparecen pruebas aportadas indubitables de su inocencia, ya sea por las nuevas pruebas aportadas o porque se acredita que las pruebas en que se apoyó el fallo eran falsas. Medidas cautelares. Prisión preventiva y régimen de libertad provisional. Prisión preventiva. Algunos reclusos que aún no han sido sentenciados deben tratarse con medidas menos restrictivas, como es el caso de permitirles ingresar al centro sus propios alimentos por conducto de familiares o amigos, portar sus propias ropas, o en su defecto, uniformes distintos a los de los sentenciados, permitiéndoles introducir periódicos, revistas, libros e instrumentos para escribir, es decir, que no debe recibir el trato de un sentenciado. Esto es lo que se llama prisión preventiva. Libertad provisional. Se refiere a las 3 formas de libertad provisional que se plantean en la secuela del procedimiento criminal, sea durante el periodo administrativo que procede al proceso en riguroso sentido, sea el curso de proceso mismo, libertad bajo caución, libertad bajo protesta y libertad previa. Arraigo. Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podría sustraerse a la acción de la justicia, el MP podrá solicitar al juez fundada y motivadamente, o disponer de oficio, con audiencia del inculpado el arraigo de con las características y por el tiempo que el juzgador señale, no debiendo de exceder de 60 días naturales. Aseguramiento de bienes. El ofendido o sus legítimos representantes, solicitarán al juez y dispondrá con la audiencia del inculpado, el embargo precautorio de bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación de daños y perjuicios. Tomando en cuenta la probable cuantía de estos según los datos de las constancias procesales. Procedimientos incidentales en el procedimiento penal. Incidentes de libertad. Incidentes de libertad. Libertad provisional bajo caución, artículo 399 Código de Procedimientos Penales Federales. Libertad provisional bajo protesta, artículo 418. Libertad por desvanecimiento de datos, artículo 422. Incidentes de nulidad. Incidentes de reparación del daño exigible a terceros. La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del inculpado, debe ejercitarse por quien tenga derecho a ello, ante el tribunal que conozca de lo penal, pero deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del orden común en el juicio que corresponda. Incidentes diversos. Substanciación de las competencias artículo 427. Impedimentos, excusas y recusaciones artículo 444. Suspensión del procedimiento. Artículo 468. Acumulación de autos. Artículo 473. Separación de autos. Artículo 483. Incidentes no especificados. Artículo 494 del Código de Procedimientos Penales Federales. Los incidentes cuya tramitación no se detalle en este código y que, a juicio del tribunal, no puedan resolverse de plano y sean de aquellos que no deban suspender el curso del procedimiento, se substanciarán por separado y del modo siguiente: se dará vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar dentro de los 3 días siguientes.
Si el tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de 5 días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los 3 siguientes. Concurran o no las partes, el tribunal fallará desde luego el incidente. Procedimientos especiales en materia penal. Procedimiento sumario. Artículo 152. El proceso se tramitará en forma sumaria en los siguientes casos. A. En los casos de delitos cuya pena no exceda de 2 años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de 15 días. Una vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307. B. Cuando la pena exceda de 2 años de prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de 30 días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos. 1. Que se trate de delito flagrante. 2. Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante esta de la rendida ante el Ministerio Público, o 3. Que no exceda de 5 años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa. Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes. C. En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los 3 días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes solo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307. El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los 3 días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario. Procedimiento para inimputables. El juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o libertad, previo el procedimiento correspondiente. Si se trata de internamiento será en la institución correspondiente. En caso de que el sentenciado tenga hábito a los superpacientes, el juez ordenará el tratamiento por parte de la autoridad sanitaria competente, quedando bajo su supervisión. Los inimputables pueden ser entregados por autoridad judicial o ejecutora. La ejecutora podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida, en forma provisional o definitiva. En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el juez penal excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito. Si concluido este tiempo la autoridad ejecutora considera que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, para que procedan conforme a las leyes aplicables. Procedimientos para menores infractores. Ley para el tratamiento de menores infractores, para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Artículo 7. O el procedimiento ante el Consejo de Menores, comprende las siguientes etapas. 1. Integración de la investigación de infracciones. 2. Resolución inicial. 3. Instrucción y diagnóstico. 4. Dictamen técnico. 5. Resolución definitiva. 6. Aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento. 7. Evaluación de la aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento. 8. Conclusión del tratamiento, y 9. Seguimiento técnico ulterior. Procedimiento ante jurado, procedimiento relativo al jurado popular. Artículo 308. En los casos de la competencia del Jurado Popular Federal, formuladas las conclusiones del Ministerio Público y de la Defensa, el tribunal que conozca del proceso señalará día y hora para la celebración del juicio, dentro de los 15 siguientes, y ordenará la insaculación y sorteo de los jurados. En el mismo auto se mandará citar a todos los testigos y peritos no científicos que hubiesen sido examinados durante la instrucción. Los peritos científicos solo podrán ser citados cuando lo solicite alguna de las partes, o cuando a juicio del tribunal sea necesaria su presencia para el solo efecto de fijar hechos o esclarecerlos. Artículo 309. La insaculación y sorteo de jurados se hará en público el día anterior al en que deba celebrarse el juicio, debiendo estar presente el juez, su secretario, el Ministerio Público, el acusado y su defensor. Estos dos últimos podrán dejar de asistir si así les conviniere. Artículo 310. Reunidas las personas a que se refiere el artículo anterior,
el juez introducirá en una ánfora los nombres de 100 jurados inscritos en los padrones respectivos y de ellos sacará 30. Procedimiento federal para la delincuencia organizada. Tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Cuando 3 o más personas se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin cometer algunos de los siguientes delitos. Terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acopio y tráfico de armas. Tráfico de indocumentados. Tráfico de órganos. Asalto, tráfico de menores y robo de vehículos. Derecho de ejecución penal. Cuestiones generales. Concepto, conjunto de normas jurídicas que regula la ejecución de las penas privativas de libertad. Función, definir los deberes de los detenidos, procesando las semanas, medidas de tratamiento y los recursos para hacer respetar dichos derechos, determinar minuciosamente las condiciones de vida material y moral de los detenidos, disciplinar los aspectos referentes a la realización del programa del tratamiento reductivo de los detenidos. Características, es un derecho autónomo, se rige a través de las distintas instituciones a su cargo como lo son los consejos tutelares para mayores y menores infractores. Ley de ejecución de penas privativas y restrictivas de libertad. Centro Penitenciario de México. Sistema de tratamiento preliberal. Sistema de remisión parcial en función del trabajo. Establecimiento penal abierto. Patronato para liberados. Fuentes del derecho de ejecución penal. Constitución Política 1917. Constitución Política 1931, el artículo 633 crea la Dirección General de Readaptación Social dependiente de la SRIA. De Gobernación, que es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la vigilancia, aplicación de las penas y prevención de los delitos, además de ser un órgano de mediación entre el Poder Ejecutivo y aquellos locales para la celebración de convenios, cuyo objeto es de que ciertos detenidos considerados como peligrosos, descuento en las penas en establecimientos dependientes de la Federación. Esta Dirección General está dividida en 3 subdirecciones, de prevención y readaptación social de mayores, y para menores. Ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de los sentenciados, toma en consideración los surgimientos propuestos por el Congreso de la ONU sobre el penitencialismo del crimen y sobre el tratamiento de los delincuentes. Ley de los Consejos Tutelares para los Menores Infractores 1974, su creación se sustrae de la acción del derecho penal común y administrativo, que va a tener por objeto la readaptación de menores de 18 años y mayores de 6. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala la competencia que le incumbe al Gobierno respecto de la creación y manejo de cárceles y establecimientos penitenciarios en su jurisdicción. El Reglamento Interno del Distrito Federal. Reglamento de los Reclusorios del Distrito Federal 1979. Ejecución de la pena de prisión. Cumplimiento de la ejecución. La pena y la medida de seguridad se extinguen con todos los efectos en su cumplimiento de aquellas o de las sanciones por las que hubieran o hubiesen sido sustituidas o conmutadas. La ejecución de penas corresponde al Ejecutivo del Edo. Administración penitenciaria. Debe ser administrado como unidad independiente. La cabeza del centro de readaptación no estará bajo las órdenes del director de la institución. El cuerpo de empleados debe ser completamente independiente, indagando al personal administrativo, clínico y celadores. Establecimientos penitenciarios. Los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y rehabilitación de los internos. De allí la importancia de las ideas de Howard, Viqueria, Montesinos, Maconichie, Crafton, etc. Y de una necesaria planificación para terminar con el caos descrito en algunas obras de los autores mencionados. Asimismo, muchas de sus ideas se comenzaron a plasmar en las nuevas colonias de América del Norte. Luego son trasladadas al viejo continente donde se perfeccionaron aún más, para después tratar de implantarse en todos los países del mundo. Distintos sistemas. Los sistemas conocidos son: acelular o pensilvánico,
B. Auburniano. C. Progresivo, Crafton, Montesinos, Reformatorio Borstal y de clasificación. D. Ahí y aperto. E. Prisión abierta. F. Otras formas en libertad. Régimen de ejecución de la pena de prisión. Sistema celular. Reformatorios. De clasificación de reos. Instituciones abiertas. Sistema progresivo técnico. Arquitectura penitenciaria.